apoye con. Ajá, Okay. muchas gracias. Bien, entonces, les decía, artículo 62 del Código de Trabajo dice así, contrato de trabajo, artículo 62. Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra bajo la subordinación o dependencia de él. Entonces, ustedes, ¿qué pueden concluir con el tema del contrato de trabajo? A ver, ¿quién me dice? Stephanie, ya la compañera Inés nos está apoyando con la grabación, se lo agradezco yo. Stephanie. Sí. Pero gracias por unirse. Seguimos. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué es un contrato para ustedes? Un contrato de trabajo. ¿Qué me dice? O sea, es la relación que obliga a una persona a brindar un servicio en cambio a la contraprestación económica de parte de otra. Así mismo. Perfecto. Es la relación que tiene una persona de brindar un servicio a cambio de una contraprestación. Por ejemplo, si Inés es empleadora y quiere contratar a Nick para que le realice algún tipo de trabajo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Inés? ¿Qué tiene que hacer Inés? A ver, ¿quién me dice? Establecer las reglas. Tiene que Llegar a un acuerdo. Tiene que elaborar el contrato de trabajo. Tiene que elaborar un contrato de trabajo. Entonces, ¿por qué tiene que elaborar el contrato de trabajo? Porque lógicamente allí en el contrato de trabajo se van a establecer las pautas que se van, aquí está el título, si ustedes lo pueden observar, artículo 62, se van a establecer las pautas que en efecto, pues lógicamente, se necesitan para poder mantener una relación laboral. Hay una dependencia económica, hay una situación que se está dando entre el empleador y el trabajador. Los contratos pueden ser verbales y pueden ser escritos. Recuerden eso siempre. Pueden ser verbales y pueden ser escritos. Hay diferentes tipos de contratos. Hay contratos que son por tiempo definido, contratos que son por tiempo indefinido y contratos que son por obra determinada. Por tiempo definido, la norma señala que debe de ser por un año. Por tiempo indefinido, ustedes saben bien que ahí no hay fin. Solamente se finaliza el contrato en esa situación si la persona cae en alguna de las cláusulas de terminación de la relación laboral contenidas en el artículo 212, 213 del Código de Trabajo, que eso lo vamos a ver en su momento, en qué momento finaliza la relación laboral. Y la otra situación es que por obra determinada, cuando se produce, por ejemplo, un contrato para realizar específicamente alguna labor por un tiempo determinado que no sea mayor de 6 meses. Eso lo señala también la norma y estos contratos por regla general dice que nacieron a raíz de los contratos que se le realizan o se le hacen a los trabajadores de la construcción. Pero también hay otras situaciones que se pueden dar, como por ejemplo a estos contratos de carácter especial, como aquellas personas que son contratadas por eventos especiales, como por ejemplo en tiempo de Navidad, a donde se requiere más mano de obra, para realizar, por ejemplo, actividades como venta de productos, de bienes o servicios, qué sé yo.
Entonces, estos contratos son contratos un poco más específicos por una obra, por un tiempo determinado. Bien, vamos a seguir en el segundo párrafo que dice así. Se entiende por relación de trabajo cualquiera sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos. La existencia de la relación de trabajo determinada la obligación de pagar el salario. De los contratos emana el salario. Ahora bien, vamos a ver, porque yo lo que quiero es que ustedes observen, por ejemplo, qué elementos debe tener un contrato de trabajo. Artículo 68. El contrato escrito de trabajo contendrá. A ver, ¿quién me puede apoyar con la lectura allí? El contrato escrito. Ariana Pérez. Lo voy a estar llamando. Tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tengo Acá estoy, 21 profe. estudiantes conectados ahorita mismo. A ver, ¿me puede ayudar? Con el ¿Quién artículo habla? 68. Sí, por favor. El contrato escrito de trabajo contendrá 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y número de cédula de las partes. Así Cuando es. el empleador sea persona jurídica, deberá constar su nombre o razón social, su domicilio, el nombre de su representante. Es que no logro ver lo demás. El nombre de su representante legal. Y los datos de inscripción en el registro público. Ajá. Vamos a empezar por el primer numeral. Ajá. Vamos a empezar por el primer numeral. ¿Sí? Dice, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio, número de cédula de las partes. De las partes son tanto del empleador como del trabajador. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, me imagino que sí, porque casi todos deben de estar laborando actualmente, ¿verdad? Han tenido la oportunidad de leer su contrato de trabajo. ¿Quién ha leído su contrato de trabajo? A ver, ¿quién me dice yo? Yo. Espérense, Yo, vamos a ver. lo más probable es cuando lo firmé. Ok. Voy a verlos. Yo quiero verles las caritas, a ver, porque yo quiero conocerlos. ¿Me pueden encender la camarita para verlos? Valeria, Sharon. Hola, Sharon, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ustedes me ven y yo no los veo. Valeria. Valeria Manuel Austin. No se preocupen que yo no los voy a criticar ni nada. Pueden encender sus camaritas. Buenas noches, Inés. Mucho gusto. Ajá, Julio César. Buenas noches. Buenas Sí, noches, profesora. nada más es para conocerlos, Valeria, porque a veces nada más me ven a mí la foto mía y yo no los conozco. Manuel Austin, Imani, Yaibelu, Nick Amores, Daddy Sainz, Zachary Enríquez, no sé si lo estoy pronunciando bien, Yailet Moreno, Juan Sánchez, Yaiset Mendoza, Ariana Pérez, mucho gusto a todos, Stephanie Palma, Astrid Quintero, Caroline, ajá, todas las cámaras las tienen apagadas, no los he podido conocer, sería bueno conocernos y vernos, a ver Nick, mucho gusto Nick, de acá lo estoy viendo, Inés, ya la vi, a Sharon, bien, entonces, hola Imani, buenas noches, Stephanie, buenas noches, Roger. Buenas noches. Ajá, buenas noches, cuídense mucho, que la situación se está poniendo fuerte ahora,
cosa está más fuerte. Tienen que cuidarse. Bien. Bueno, muchachos, entonces, ustedes han podido observar que por lo menos en el artículo 62 hablamos de los contratos, ¿no? Y ya en el artículo 68 especifica más qué es lo que debe de tener el contrato. Entonces, cuando ustedes firman un contrato de trabajo, si ustedes observan en el contenido del contrato, especifica qué es lo que debe de mantener ese contrato. Por ejemplo, el nombre tanto del empleador como del trabajador, los nombres. Debe de tener también el domicilio del trabajador, el domicilio del empleador, la edad, el sexo, la nacionalidad, ¿verdad? Todas las generales de ambos. Aparte de eso, debe de, si por ejemplo, porque recuerden que existen personas naturales que contratan, como también puede haber personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, es una empresa. ¿Qué sería entonces, por ejemplo, Julio César S.A., ¿ya? Una empresa, una sociedad anónima, que está contratando los servicios de Inés Frías. Entonces, allí, en esa empresa, cuando se trata de persona jurídica, debe de explicar entonces la razón social, o sea, el nombre de la empresa, el documento en el cual está registrado, que le dicen el registro del documento en el registro público, el rollo, la imagen, todos los detalles de la inscripción de esa empresa y el nombre del representante legal. Cuando hablamos de representante legal nos referimos a la persona que ejerce la representación legal de la empresa, no es el abogado. Recuerden eso, un representante legal no es el abogado. El representante legal es la persona que ejerce la representación legal de la empresa, que puede ser cualquiera persona natural y también forma parte de la sociedad. Por regla general, un representante legal puede ser el dueño o puede ser una de las personas que tienen gran relevancia dentro de la empresa, pero que asume el rol de representar a la empresa en los momentos que es más es necesario dar la cara. Entonces el que da la cara por la empresa es el representante legal. Bien, segundo punto, vamos a ver, vamos a regresar a el material que les estaba subiendo para que ustedes lo sigan observando. Recuerden que estamos en el artículo 68. Profe, Sí, dígame. una pregunta. ¿El representante legal necesariamente tiene que ser uno de los accionistas? Bueno, a veces no es necesario que sea uno de los accionistas. Puede ser una persona de confianza de la empresa, ¿ya? Puede ser una persona de confianza de la empresa, porque a veces sucede que los accionistas delegan esa función en ese representante. Hay otras veces, pues, que lógicamente, para no ponerlo en manos de un tercero que se vaya a desligar de las funciones, porque recuerden que esa es una labor, o mejor dicho, es una responsabilidad, sería la palabra indicada, una responsabilidad bien delicada ser representante legal, pues lógicamente los que lo hacen, la mayoría son prácticamente aquellos que tienen la mayor parte de las acciones dentro de la empresa, que no le quieren delegar esas funciones a cualquiera. Entonces, pero no necesariamente tienen que ser accionistas, no necesariamente tiene que ser el dueño de la empresa. Espérense un momentito que estoy buscando el artículo que se me corrió. Aquí. Vamos en el 68. Número 2. Dice, nombre de las personas, artículo 68, numeral 2, nombre de las personas que viven con el trabajador de las que dependan de él. Este es el segundo punto que debe de tener el contrato de trabajo. Dice, determinación específica de la obra o servicios convenidos y de las modalidades referentes a los mismos acordados para su ejecución. En el segundo punto, nombre de las personas, yo no sé si ustedes se han percatado que cuando firman un contrato de trabajo se les coloca el nombre de las personas
que son dependientes del trabajador. Por ejemplo, puede ser la mamá, el papá o los hermanos o el esposo, qué sé yo. Entonces allí se coloca el nombre con la finalidad que, por ejemplo, si el trabajador fallece o le sucede algo, ya el empleador sabe a quién se debe de dirigir. Entonces, esto es para mantener una formalidad. El tercer punto, determinación específica de la obra o servicios convenidos, es decir, cuáles van a ser las actividades que va a desarrollar el trabajador dentro de la empresa y las modalidades referentes a los mismos acordados para su ejecución, es decir, cómo lo va a hacer. El cuarto punto, lugar o lugares donde deberá prestar el servicio. Puede ser que lo va a desarrollar en la misma empresa, como de repente puede también darse la situación a donde el trabajador tiene que trasladarse en algún lugar específico que sea sucursales de la empresa y en horarios específicos. Numeral 5 dice, duración del contrato si es por tiempo fijo o la declaración correspondiente si es por tiempo indefinido o para obra determinada. Recuerden lo que les expliqué, contrato por tiempo fijo o definido sería por un año. Contrato por tiempo indefinido, no hay tiempo para la finalización y por obra determinada por el tiempo señalado, que serían máximo 6 meses. Numeral 6, duración y división regular de la jornada de trabajo. Este tema yo se los voy a explicar a ustedes mañana, que es sobre la jornada. Recuerden que existe jornada diurna, jornada nocturna y hay jornadas también de carácter mixtas. Entonces, la diurna y la nocturna, que por regla general pues tienen sus diferencias en horarios, y eso pues lógicamente hay que especificarlo en el contrato de trabajo. Numeral 7, el salario, la forma, día y lugar de pago, cuándo va a cobrar, cómo va a cobrar, si va a ser en cheque, si va a ser a través de ACH, cuánto es el monto del pago, y todos esos detallitos, ¿no? En el numeral 8, lugar y fecha de celebración del contrato, o sea, dónde lo van a firmar, puede ser de repente en algún lugar específico, como puede ser de repente en la casa matriz. Y por último dice firma de las partes, si pudiesen hacerlo, o la impresión de su huella digital en presencia de testigos que firmen a ruego. Esto se da en aquellos casos en donde la persona de repente tiene alguna condición especial que no pueda firmar, pero de repente puede hacer su trabajo. Esos son contratos especiales y la constancia de aprobación oficial del contrato en los casos exigidos por este código. Recuerden que los contratos de trabajo se deben de tirar 3 ejemplares y esos 3 ejemplares deben de ser llevados al Ministerio de Trabajo para su respectivo refrendo. Uno se queda en el Ministerio de Trabajo, el otro reposa en recursos humanos de la empresa y el último se le entrega con el refrendo del Ministerio de Trabajo de igual forma al trabajador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Cada uno de los puntos que usted, bueno, que el contrato, lo que es el Código de Trabajo menciona, ¿son obligatorios? Le hago la consulta porque he visto varios contratos en los lugares donde he trabajado y hay algunos que sí mencionan la parte donde dice las personas que viven, los las personas que dependientes. dependen de uno, exacto. Pero hay otros que no, uno. Y la segunda consulta es, ¿qué pasaría si una empresa no cumple con ese procedimiento de los 3 ejemplares? De que uno reposa en el ministerio, uno es para el empleado y la otra que reposa en la administración, debidamente selladas y refrendadas. ¿Qué pasaría Ok. si esa empresa no cumple con eso? Bueno, es que ustedes como trabajadores, por eso precisamente es que se les está ilustrando en este tema, ¿verdad? De los contratos y de la información que debe de contener cada uno y el derecho que ustedes tienen como trabajador. Los contratos de trabajo deben llevar estos requisitos impresos en el mismo, porque así lo establece la norma. O sea, cada vez que se elabora un contrato, debe de cumplir con los puntos que están señalados en el artículo 68, empezando por allí. Si ustedes observan que el contrato adolece de eso, pues lógicamente ustedes le hacen la observación y le muestran al empleador en base a la norma, ustedes le dicen, pero es que yo observo
en el artículo 68 del Código de Trabajo hace falta este punto. ¿Usted cree que lo puede agregar? Lógicamente, él tiene que agregarlo, porque el contrato de trabajo debe contener esos puntos. Si él lo obvia, entonces ahí hay una falta ya de carácter, por ejemplo, laboral. En ese sentido, porque el empleador debe de cumplir con lo establecido en la norma. ¿Me explico? Y él lo está obviando. El ¿Y segundo es punto que me penalizado, está- profesora? ¿Cómo dice? ¿Es penalizado si no cumplimos con esos requisitos? Puede ser penalizado porque recuerden que en esos casos el Ministerio de Trabajo, por regla general, tiene que refrendar el contrato y él se va a dar cuenta de que obvió ese punto y debe de estar señalado dentro del contrato los puntos señalados por la norma, ¿ya? Te puede llamar la atención y decir, mira, nosotros no podemos refrendar ese contrato porque en efecto le hace falta este punto y le hace la aclaración. Más que penalizado, no creo, sino que más que todo no lo va a refrendar hasta que tanto no corrija eso. ¿Me explico? Y eso se hace con el objetivo de, ¿cómo le digo? De en algún momento, si la persona, el trabajador fallece, ya se tenga en conocimiento quiénes pueden solicitar los emolumentos o el dinero que quedó pendiente dentro de la empresa para pago al trabajador. Como por ejemplo, yo tuve una vez un caso hace muchos años a donde una de las firmas que yo trabajaba como abogada representaba a una empresa que se dedicaba a temas de manejo de helicópteros. Y uno de los capitanes que manejaba el helicóptero tuvo, desgraciadamente, pues un error en el manejo, se desplomó el helicóptero y falleció. Entonces, ellos pues tenían en el contrato señalado quiénes debían de heredar o quiénes debían de reclamar, mejor dicho, esa póliza de vida del trabajador. Entonces, ellos, o sea, la firma, porque yo trabajaba con la firma hizo todo el trámite de cobro de la póliza y demás, y cuando ya se obtuvo el pago de la misma, porque era un seguro de carácter privado y seguro de vida, se llamó a la esposa que estaba señalada en el contrato de trabajo, se llamó a los familiares que él había designado y a cada uno se le dio su dinero dependiendo de la cantidad pues establecida por él en el contrato de trabajo. ¿Estamos claros? O sea que sí es bueno establecer esos puntos. Ya ahora bien, ustedes saben bien que en este estado que tenemos, lamentablemente, a veces los funcionarios como que no se toman su tiempo de hacer las cosas de manera correcta y pues por salir del paso, obvian revisar documentos que requieren ese tipo de información y pues lógicamente no debería darse esa situación. Como hay otros funcionarios que son más detallistas, más trabajadores, más analistas, y ellos pues lógicamente sí no pasan por alto ese tipo de información que es necesaria dentro de un contrato. Pero sí es importante que ustedes tengan conocimiento que no se debe de obviar. Y si ustedes en algún momento firman algún contrato, tener claro de que esos puntos son indispensables y que están señalados por ley en ser colocados dentro del mismo, para ustedes reclamar sus derechos. ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Chicos? Sí, ¿Jóvenes? profesora. ¿Estamos claros? O sea, Sí, ahí lo que profesora. quiero resaltar, Sí, quiero que profesora. tengan en claro es lo siguiente. La norma dice claramente, porque esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice el Código de Trabajo, que debe de tener un contrato de trabajo. Son 9 puntos, y se está acabando otra vez el tiempo. Son 9 puntos que señala la norma. Si se obvia alguno de estos puntos, lógicamente, ¿quién está incumpliendo con lo que está señalado en el artículo? ¿El trabajador o el empleador? El empleador. El empleador.
Entonces, si incumple con eso, si ustedes fueran funcionarios, trabajaran en el Ministerio de Trabajo, ustedes observan que el contrato adolece de alguno de esos numerales, ¿ustedes lo aprobaban? ¿Lo refrendaban? No. Díganme, ¿lo refrendan a pesar de que adolezca de alguno de esos puntos? No. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué harían como funcionarios? Devolver el contrato. Claro Profesora. que sí, devolver el contrato y llamar a la empresa y al empresario y decirle, mire, ese contrato le hace falta este requisito. Entonces, allí el empleador tiene que corregirlo y volverlo a hacer y poner a firmar al trabajador. Ahora sí, ¿lo ven ahora sí? Ese es el objetivo. Así es que se debe de trabajar. Pero si no se hace eso y se hace lo otro, pues entonces se está violando la norma, porque las leyes son para cumplirlas. Y eso es lo que está en la norma. Y si no se cumple, pues entonces estamos mal. Estamos adoleciendo estamos pasando por encima de la ley. Entonces eso da pie a la corrupción, da pie a muchas cosas, porque entonces a la hora de reclamar, ustedes no pueden reclamar sus derechos a como debe de ser. Pero sí es importante que tengan estos puntos claros. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, Profe, dígame. eso quiere decir, cuando el ejemplar del Código de Trabajo se lleva, quiere decir que la institución revisa los contratos de trabajo. ¿Cómo dice? Perdone, repita la pregunta, por favor. Quiere decir que el Mitradel revisa los contratos de trabajo. Claro que sí, ellos tienen que revisar. Es que en toda institución existen, por ejemplo, si ustedes van a migración, ustedes presentan, ustedes no lo van a hacer porque ustedes no están estudiando derecho, pero los que son abogados y hacen un trámite de migración y hacen una presentación de un documento, ellos tienen analistas, que ellos revisan si el documento cumple con los requisitos. Lo mismo en el Ministerio de Trabajo, ellos tienen analistas para verificar si el contrato de trabajo cumple con los requisitos. O sea, cada ministerio, cuando usted va a presentar un trámite, debe tener analistas que revisan si el material presentado cumple con los requisitos. Si no lo cumple, entonces, lógicamente, se llama a la empresa, se le pide la corrección y ellos tienen que hacerla. ¿Sí? Todos los ministerios, todos los lugares a donde ustedes vayan a presentar solicitudes deben tener funcionarios especializados, conocedores de las normas, de las leyes, que tengan conocimiento de qué se presenta y qué no se presenta. Si Listo. los documentos adolecen de los requisitos, entonces se llama a la persona para que haga las correcciones pertinentes. Bien, vamos a ver en el capítulo 2, artículo 73, para que lo anoten, cómo son los contratos de trabajo, y allí lo especifica. Dice, los contratos de trabajo podrán celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo definido o por obra determinada. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora en el artículo 74. El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito y el plazo de su duración no podrá ser mayor de 1 año. Tratándose de servicios que requieran preparación técnica especial, el término del contrato podrá estipularse hasta un máximo de 3 años. No obstante, el contrato con los trabajadores cuyos servicios requieran preparación técnica especial y esta fuese costeada por el empleador, es susceptible de un máximo de 2 prórrogas y en tal caso no se aplicará lo previsto en el artículo 77. Las estipulaciones contrarias al contenido de esta norma son ineficaces, pero dicha ineficacia solo podrá invocarse, reconocerse o hacerse valer en beneficio del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Ahí alguien estuvo rayando. Bien, sí. El contrato de trabajo puede ser por tiempo definido. Cuando hablamos de definido es por un tiempo señalado específico que es de 1 año. Pero se habla también de prórrogas. Esas prórrogas
dice que pueden darse hasta un máximo de 3 años. Cuando son contratos de tiempo definido, hasta un máximo de 3 años. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben todos aquí en Panamá que se ha contratado a la empresa Odebrecht, ¿verdad? Entonces, esa empresa, por regla general, ellos tienen trabajadores extranjeros que realizan trabajos especiales, trabajos técnicos que de repente no existen aquí en Panamá personas que realicen ese tipo de trabajo, como por ejemplo, cuando se hizo la ampliación de la cinta costera, ustedes saben que hubo varias etapas, 1, 2 y 3. En esas etapas se buscaron personal especializado para realizar dichos trabajos, a donde se amplió la bahía, donde se hizo rellenos especiales a la misma, y se tuvo que contratar mano de obra especializada para esos trabajos. Lógicamente, ese trabajo no iba a durar un año, ese trabajo iba a requerir de que esa persona que sabía ciertas trabajos técnicos relacionados con esa ampliación, pues lógicamente, aparte de estar trabajando en nuestro país por un año, tuviese que ser contratado o recontratado por el periodo definido por 2 o 3 periodos más. Entonces el artículo 74 les da esa oportunidad a esos trabajadores para, en vez de estar por un año, ser contratados hasta por 3 años consecutivos como contrato por tiempo definido. ¿Estamos claros? Sí, profesora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese punto sí quiero que ustedes pues lo tengan claro, porque hay situaciones que son especiales. No se les da contrato por tiempo indefinido a esos trabajadores extranjeros, porque esos trabajadores extranjeros son mano de obra especial, con trabajos especiales. Incluso esa calidad de trabajadores pues vienen para hacer ese tipo de trabajos, se les contrata por tiempo definido de un año, pero si el trabajo no se concluye, la norma dice que se puede recontratar hasta por 3 años. En el Servicio Nacional de Migración se daban casos como excepción, yo se los digo porque yo tuve la oportunidad, no sé si ustedes pudieron ver mi hoja de vida, yo tuve la oportunidad de trabajar hace unos años atrás, bueno, ya hace ratito, ¿no? Hace como 10 años atrás, en el departamento de recepción de documentos. Y nosotros, pues, revisábamos todos los documentos, éramos analistas de aquellos trabajadores de Odebrecht, precisamente, en aquella época, a donde ellos estaban realizando sus aplicaciones para realizar trabajos específicos, y la ley de migración sí permitía, en vez de 3 años, incluso hasta que aplicaran por el permiso de 15% como técnicos, bajo la figura de 15%, que es un permiso especial, pero esa figura le permitía a ellos estar hasta por 5 años prorrogando. Ya a los 5 años ellos tenían que salir del país y no volver a entrar, sino aplicar de cero. Pero esas eran situaciones ya de carácter especial. Bien, en el artículo 75 dice que la cláusula de duración de un contrato por tiempo definido no podrá ser utilizada con el objeto de cubrir de una manera temporal un puesto de naturaleza permanente, salvo en los casos exceptuados en este código. Es decir, una persona que es contratada por tiempo definido no puede ocupar o suplir a una persona que tiene un contrato por tiempo indefinido. Dice, la duración definida solo será válida si conste expresamente en el contrato escrito, excepto en los casos señalados en el artículo 67.